viene a ser lo que es ácidos nucleicos. Como ustedes saben, los ácidos nucleicos en sí están conformados por azúcares, y estos azúcares se pueden obtener de una forma prebiótica, entonces antes del origen incluso de la vida, ¿no? Por eso es prebióticamente, a través de una reacción denominada la reacción de Formosa, que vamos a hablar a continuación. Esta reacción de Formosa sirve para la obtención de azúcar de forma prebiótica, y viene justamente una abreviación que lo que vendría a ser formaldehído para obtener una ribosa. En sí, esta reacción involucra la formación de azúcares orgánicas, de elementos orgánicos, y lo hacemos reaccionar para obtener cada vez elementos más grandes de carbono. Se va a iniciar la reacción con dos moléculas de formaldehído, condensándose para formar lo que vendría a ser el glicolaldehído. Este glicolaldehído posteriormente reacciona en una forma de una reacción aldólica con otro equivalente que es similar al formaldehído para formar lo que vendría a ser el gliceraldehído. Luego se produce una isomerización aldosa cetosa, y que va a formar a su vez dos formas: la dihidroxiacetona, que a su vez va a transformarse en una ribulosa, y posteriormente en una ribosa y una tetrulosa y una aldotetrosa, generando al final nuevamente un glicolaldehído. Es decir, que al final todo esto es como diera una cadena consecutiva. La reacción de Formosa en sí consiste en sí lo que puede ser este resumen de esta diapositiva, en una polimerización del formaldehído a un pH mayor a 7, es decir, un pH básico, para formar lo que posteriormente vendría a ser una ribosa. La reacción en sí es autocatalítica. ¿Qué vendría a ser esta reacción autocatalítica? Es una reacción química en donde intervienen catalizadores. Aquí el catálisis en sí es el proceso por el cual aumenta la velocidad de una reacción química por la participación de justamente estos catalizadores, mientras que otros van a desactivar este catálisis conformando lo que vendrían a ser los inhibidores. Al final lo que tenemos es un ARN, un ácido ribonucleico, o un ácido desoxirribonucleico. ¿Cómo formamos en sí las bases pirimidinas y purinas desde el punto de vista bioquímico? En la Tierra primitiva, para poder comprender esta diapositiva, el formaldehído en sí se hizo posible a través de una reacción en donde intervenía el CO2 o el monóxido de carbono en algunos casos con el gas hidrógeno. Creo que acá me está tapando un ratito la diapositiva. Voy a colar un poquito acá esto para que se pueda entender. Ya. Esta reacción, cuando se encontraba unido con el agua, lo que daba origen en sí era a lo que vendría a ser ¿cómo puedo explicarles? A ver. En cadenas de azúcares que cada vez eran más grandes de 5 a 6 carbonos. Es decir, que las moléculas, vamos a poner acá, de metano más de hidrógeno, se formaba a partir... ¿Aló? ¿Sí pasó algo? ¿Algo pasó, jóvenes?
Jóvenes, ¿todo bien? Todo bien, profe. Sí, porque lo que pasa no le puedo ver porque estoy compartiendo la pantalla completa, ¿ya? No puedo ver si me están colocando están levantando la mano, nada, solamente estoy viendo ahorita la pantalla. Estoy tratando de explicar esto de forma sintética y que pueda ser entendible, ¿ya? Entonces, en este caso, el acetileno, ¿alguien está prendido su micro? Por favor, ¿podría bajar volumen? Por una reacción de ultravioleta y unido al agua, alguien está con el micrófono prendido. A ver que... ¿Alguien está con el micrófono prendido? ¿Apagaron? Por favor. Sí, doctor, yo lo apagaron. Ya, muy amable, gracias. Ya. Entonces, una vez que sintetizamos nosotros azúcares que tengan 5 o 6 carbonos en la tierra primitiva, se comienzan a formar los ácidos nucleicos, el ARN o el ADN. La relevancia de esta reacción vendría a ser el triple enlace que consiste en el carbono y el nitrógeno. Este carbono y nitrógeno, lo que va a pasar es de que se va a formar una serie de moléculas y que sobre todo, gracias al papel de este elemento que vendría a ser el cianuro de hidrógeno, va a formarse, va a degradarse liberando agua y va a formar la formamida y este va consecutivamente a generarse aminoácidos. Por otra parte, el cianuro de hidrógeno va a formar en acetileno, en ácido glicoxílico y esto va a degradarse en azúcar. Y este mismo cianuro de hidrógeno puede convertirse en purinas y en pirimidinas, liberando minerales, nuevamente formamida, o liberando urea por reacción ultravioleta va a formar acetileno. Otro camino que puede darse es la liberación de agua a temperaturas muy bajas con formación de metano y de nitrógeno y haber descargas eléctricas a una longitud de onda ultravioleta y puede formar glicolaldehído. Este glicolaldehído puede formar cianoacetileno y por último el cianosatealdehído y nuevamente formar las pirimidinas. Entonces, si se dan cuenta acá la base de la formación de las pirimidinas y las puridinas, las purinas, es el cianuro de hidrógeno, desde el punto de vista químico, bioquímico y por la reacción de Formosa. ¿Qué otro punto importante tenemos que tener en cuenta? Que esta reacción de Formosa, que es la ruta del formaldehído simple hasta la formación de un azúcar ribosa, va a dar origen a lo que vendría a ser el ácido ribonucleico. Y este va a tener diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos el ácido ribonucleico mitocondrial, el ácido ribonucleico de transferencia, el ácido ribonucleico ribosomal, el ácido ribonucleico PIWI, el ácido ribonucleico de interferentes cortias, o sea, corto o interferente, el ácido ribonucleico nuclear pequeño, nucleolar también pequeño, entramos el ácido ribonucleico circular y los microARN. Esta hay una relevancia importante en que el ácido ribonucleico circular tiene una relación directa con la formación, a su vez, del microARN. ¿Y por qué es importante esta parte que quizás puede ser engorrosa? Porque la literatura nos muestra la presencia de el rol que juegan los microARN en la formación, el desarrollo de nuestra pieza dental. Se ha hallado de que existe un eje regulante entre el ARN circulante o circular y el microARN. Este microARN va a participar en eventos como el desarrollo de procesos celulares, como la conformación en sí celular, la formación de células odontogénicas, la formación de hueso mediante células osteogénicas
y a su vez en la pérdida ósea y tejido blando. Si hablamos de pérdida ósea y tejido blando, estamos hablando de una enfermedad que ataca justamente el sistema de soporte del diente conocido como la enfermedad periodontal. Entonces, el microARN participa tanto en procesos de degeneración celular, de pérdida ósea y tejido blando, y además en la regeneración. Entonces, nosotros podemos ver que este microARN está sumamente ligado con células madre de la pulpa dental, conocido como DPSC, y células madre del ligamento periodontal. El ligamento vendría a ser, o algunos dicen membrana también periodontal, es el espacio en sí que está ocupado por esta membrana o ligamento que se encuentra entre el diente y el hueso alveolar. El diente en sí no está pegado al hueso, sino está suspendido y soportado por diversas estructuras ligamentosas o membrana en sí que lo conforman. Es decir, que estos elementos presentan células madre que tienen relación directamente con el microARN. Y a su vez sabemos que existe el esmalte, debajo del esmalte la dentina, e internamente tenemos la pulpa dental. Esta pulpa dental va a tener presencia de células madre propias de la pulpa y que están relacionados justamente con esta formación de microARN. Desde el punto de vista nuevamente bioquímico, vamos a ver algunas posibles fases del origen de la vida celular. Para eso tenemos que ver que se va a dividir en dos fases, una fase T y una fase K. La fase T es en sí una estabilidad termodinámica, mientras que la fase K vendría a ser la parte cinética. Entonces, la primera es como algo estático o estable, y la segunda en movimiento. Aquí en la fase cinética aparecen los sistemas lejos del equilibrio y se corresponden con la cinética dinámica, es decir, continuamente van a generarse procesos. En esta fase no existe el equilibrio por presentar múltiples reacciones. Se va a iniciar con elementos desde el punto de vista astroquímico, en donde va a haber presencia de moléculas orgánicas que vienen derivados de meteoritos y cometas. Además, la química atmosférica dice que va a haber presencia del cianuro de hidrógeno, como vimos hace un momento, que era el que formaba las pirimidinas y las purinas, y derivados compuestos tanto de carbono y nitrógeno. Posteriormente, la geoquímica nos va a proporcionar metales, fósforo, azufre y condiciones físico-químicas, lo que va a dar origen a la química prebiótica, que es lo que hablamos anteriormente, con la formación de nuevas moléculas orgánicas y catalizadores. Esta química prebiótica va a tener una serie, como le dije, de un evento catalítico, en donde se va a promover la autocatálisis, va a haber un prometabolismo, va a haber un elemento replicador y va a haber un elemento formado por membranas. Va a haber una evolución biológica y una evolución química. Esta evolución química va a tener una característica que va a tener la inhomogenicidad, en la que a pesar de su aparente homogeneidad que tiene esta fase, sus propiedades pueden variar en ciertas ubicaciones del espacio. Por ejemplo, la composición del aire, aunque se vea una mezcla homogénea de gases, puede cambiar, depende de la altitud. Va a existir también lo que decimos una homoquiralidad. Esta homoquiralidad se refiere a la propiedad de un grupo de moléculas que tiene la misma quiralidad. ¿Qué cosa quiere decir? Que una sustancia se dice que es homoquiral si todas las unidades son semejantes o son moléculas a la misma forma que se presentan. Por ejemplo, la mano derecha con la mano izquierda son de forma similares, como si estuviera viéndose en un espejo. Después tenemos la diversidad funcional y el catálisis cruzado. Además, va a haber también una evolución biológica
que va a haber etapas probiontes, donde estos son consideradas las primeras estructuras y formaciones de moléculas orgánicas que pudieron haber evolucionado en los primeros seres vivos, dentro de los niveles de complejidad biológica. Estos probiontes se consideran los precursores de la vida celular. Esto es muy importante que usted lo conozca, ¿ya? Pero además existe la presencia de un progenota. Esto se le dio el nombre a la primera célula que existió, las células de las cuales se formaron todas las otras células al inicio de la vida. Entonces, debemos saber diferenciar lo que es un probionte y un progenota. Hablemos ahora de los ácidos nucleicos en sí. Para eso, hablemos del origen. Y hablar del origen nos dice que justamente estos ácidos nucleicos nos dicen que la vida deriva del espacio. Y hablamos acá de la teoría de la panspermia, o que la vida en todo depende del universo. Esta hipótesis refleja de que la vida existe en todo el universo y está distribuida por el polvo espacial, es decir, por medio de los meteoroides, asteroides, cometas, platenoides, hasta inclusive que existieron naves espaciales que transportaban contaminación no intencionada, pero que era dada por microorganismos, ¿no? Existía presencia de meteoritos y que continuamente se desplazaba a gran escala y limitada por diferentes sistemas solares. La hipótesis de la panspermia permite que las formas de vida en sí microscópicas que pueden haber sobrevivido a los efectos del espacio, como que ustedes habrán escuchado los extremófilos, ¿no? Pueden quedar atrapados en los escombros expulsados del espacio después de colisiones entre planetas y pequeños cuerpos del sistema solar que albergan vida. Algunos organismos pueden estar inactivos durante un periodo de tiempo prolongado antes de colisionar aleatoriamente con otros planetas o mezclarse con algunos discos considerados protoplanetarios, ¿no? Entonces, fragmentos de meteorito, vamos a ver si puedo pasar, que cayeron de la Tierra pueden haber contenido los primeros bloques de vida. Es decir, el comienzo de toda la vida de la Tierra no fue en sí en la Tierra, sino, como se sabe, el código genético está constituido por hebras que se encontraban, podríamos decir, entrelazadas, ¿no? Tanto en el ADN como autoenlazada, como ocurre en el ADN, en el ARN. El comienzo, en todo caso, que podemos decir de la vida en la Tierra, es decir, en la Tierra primitiva, como se habló hace un momento, las nucleobases que lo componían se emparejaban para formar primero lo que vendría a ser el ARN, considerado el más simple, y de esta manera se inicia el proceso de replicación que fue ocurrido de una forma casi perfecta. Este cambio evolutivo, si podemos decirlo, concluiría con la formación o la conformación del ser humano. Se ha llegado a la conclusión, jóvenes, de que los cometas, ustedes saben, son rocas heladas como residuos de la formación de planetas, ¿no? Pero a diferencia de los asteroides, tienen una ligera variación. Si consideramos planetas, meteoritos, cometas y asteroides, hay una ligera variación, ¿no? De las 5 nucleobases, o sea, ustedes saben, la adenina, citosina, uracilo, timina y adenina, solo se han hallado en los meteoritos justamente estas 3, la adenina, la guanina y el uracilo. Pero no se habla de indicios tanto de citosina como de timina, que vendrían a ser las pares de bases complementarias tanto del, podríamos decir, guanina-citosina y adenina-timina en el ADN. Se considera en sí que la citosina se dice que se descompuso rápidamente para producir una nucleobase que vendría a ser el uracilo.
considerado que el amoníaco se encuentra comúnmente en nuestro planeta. Por otro lado, ya tuvimos a la citosina, ahora tenemos a la timina. La timina en sí se descompone en presencia de ¿cuándo? Del peróxido de hidrógeno. Y este peróxido de hidrógeno se encuentra presente dentro de los cometas. Entonces, al estar presente dentro de los cometas, lo convierte en un posible, vendría a ser el peróxido, un posible culpable de destruir cualquier indicio de timina que se haya formado. Entonces, ante este problema solo se hallaron adenina, guanina y uracilo para la formación de lo que vendría a ser el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Así tenemos nosotros que se desarrollaron una serie de aminoácidos que se consideran extraterrestres, que no se encuentran aquí en la Tierra. Tenemos la isoserina, la homoserina, la isotreonina, la aloisotreonina, la 4-amino-2-hidroxibutírico, la 4-amino-3-hidroxibutírico, la beta-homoserina, la 3-amino-2-hidroximetilácido propanoico, el alfa-metilserina y la beta-aminometilácido succínico. Estos son considerados los aminoácidos desde el punto de vista que son fuera de la Tierra. Pero también nosotros podemos hablar de que un hallazgo muy importante fue el meteorito de Murchison, hallado en 1969, que realmente pertenecía a 1969, pero realmente se hizo el estudio según lo que nosotros hemos encontrado en la data, nos dice 2017 o 2019, que el meteorito de Murchison, después de evaluarlo, este meteorito que fue hallado en 1969, hicieron un estudio y hallaron de que había justamente esos 10 aminoácidos que lo presenté hace un momento. Furukawa, que fue el que indagó justamente, vamos a ver acá si se puede ver, vamos a sacar, ahí está justo, ahí lo podemos ver. Furukawa fue el investigador responsable de esta investigación. Realizó una investigación titulada, como dice acá, ribosoma extraterrestre y otros azúcares en meteoritos primitivos. Pueden ustedes indagarlo, y ahí hallaron que había azúcares esenciales necesarios para la vida que se encontraban en este meteorito. Eso quiere decir que el bombardeo inicial de meteoritos a la Tierra puede haber ayudado al origen de la vida con un suministro de componentes básicos para la evolución. Ajá. Este fue el modelo que realizó Yoshimiro Furukawa sobre el modelo de la estructura molecular de la ribosa encontrado en el meteorito. Hablemos ahora de las bases nitrogenadas. La primera base nitrogenada hallada, o mejor dicho, nombrada en este momento, es la adenina. Y la adenina tiene un peso molecular de 135.13 gramos por mol. Viene del término adén, o sea, páncreas, ¿ya? Era denominada vitamina B4, pero como es sintetizada por el cuerpo y al no ser esencial, obtenido por la dieta, porque saben que todas las vitaminas se obtienen por la dieta, no cumple con la definición de vitamina, pero sin embargo, dos vitaminas que lo conforman, que es la niacina y la riboflavina, se unen a la adenina formando nucleótidos denominados el típico NAD, o nicotamina, adenina, dinucleótido, o el FAT, que es la flavina, adenina, dinucleótido, o el típico ATP, que es el adenosíntrifosfato. Entonces, por estos nucleótidos es que a veces se tergiversó el nombre de considerarlo al inicio como una vitamina. ¿Qué más podemos encontrar de esta base purina? Su función es la síntesis de proteínas, la respiración celular, participa en la respiración celular,
formando justamente parte del adenosín trifosfato y también el nicotamina adenina dinucleótido, y forma parte componente químico del ARN y el ADN. Como sabemos, esta adenina se une a la timina a través de dos enlaces de hidrógeno para ayudar a estabilizar la estructura de los ácidos nucleicos. En el ARN que se utiliza para la síntesis de proteínas, la adenina ya no se une en sí a la timina, sino se une al uracilo. Vamos a seguir con esta parte antes de pasar a la siguiente. La adenina más ribosa es lo que vendría a ser la adenosina, y la adenina más la desoxirribosa, la desoxiadenosina. Desde el punto de vista del significado clínico, la adenina lo podemos encontrar en problemas que atacan el tejido de soporte de nuestra pieza dental. Así tenemos que en el ADN encontramos la DNA adenina metiltransferasa, que vendría a ser un compuesto que regula la expresión de genes de virulencia, es decir, aumenta la patogenicidad de un microorganismo propio de la enfermedad periodontal. Enfermedad periodontal es la enfermedad que justamente afecta a las encías de la pieza dental, todo el elemento de soporte. Aumenta la virulencia del germen conocido antiguamente como Actinobacillus actinomycete comitans y que en la actualidad se llama Agregatibacter actinomycete comitans. Esta virulencia aumenta en el microorganismo y puede producir enfermedad periodontal conocida como periodontitis, y también está relacionada a enfermedades sistémicas como la endocarditis infecciosa, la meningitis, e inclusive está relacionado con infecciones de la piel. Aquí, por ejemplo, vemos en esta diapositiva alteraciones de la encía, en donde vemos formaciones pequeñas de grumos, que vendría a ser el sarro dental, e internamente inflamación de la encía, que forma pequeñas bolsas periodontales en donde se acumulan bacterias periodontopatógenas, y una de ellas es el Agregatibacter actinomycete comitans, conjuntamente con otras bacterias como la Porphyromonas gingivalis, la Tannarella forcitensis y la Prevotella intermedia, que son 4 de los periodontopatógenos causantes de la enfermedad periodontal. Otra base nitrogenada, tenemos la guanina. Esta guanina lo vamos a hablar de forma genérica porque ustedes ya lo han llevado anteriormente, creo, en Ciencias de la Naturaleza 1. La guanina es un derivado de la purina que consiste en un anillo en sí, perdón, es un derivado del guano o de la guanosina que se forma posteriormente. Tiene un peso molecular de 151.13 gramos por mol, y su hallazgo se obtuvo como un mineral formado a partir de las excretas del guano de las islas, pero sin embargo sus usos biológicos están en la industria cosmética, en las pinturas metálicas y en la estética facial. O sea, si se dan cuenta, la guanosina, que en sí es un derivado es un nucleósido de la guanina, lo que en sí genera viene proveniente del guano de las islas, o sea, de las aves guaneras, del excremento de estas aves, y que se caracterizan porque da un brillo intenso. Ustedes habrán visto autos que tienen un brillo característico, ¿no? Tipo, por ejemplo, autos como el Mazda, por ejemplo, que tiene un brillo característico. Este brillo es justamente derivado de la guanosina. En la industria cosmética es bastante utilizado para eso, y sobre todo en las delineaciones o sombreado que ustedes a veces las damas usan a nivel de párpados, ¿no? O para poder maquillarse, ese brillo especial es justamente proveniente del guano, de la guanosina, proveniente del guano, que forma parte de la guanina, ¿no? Entonces, en pocas palabras, se están maquillando con excremento de las aves. Desde el punto de vista odontológico, encontramos
una subunidad alfa I3 del nucleótido de guanina, que va a regular la diferenciación de una odonto-osteogénica, o sea, elementos que están unidos a la parte ósea y a la parte dental, formando parte de las células madre de la papila apical, que permite el desarrollo de la pieza dental. Es decir, la guanina, como base nitrogenada, forma parte del desarrollo radicular, es decir, el desarrollo de la raíz y en la regeneración de la dentina y otros tejidos. Si nos damos cuenta, forma parte del alfa-1,3 nucleótido de guanina. Y acá podemos ver que el desarrollo de la parte inferior de la raíz, ¿no? Que forma parte, entonces participa en la regeneración de la dentina por medio de las células madre de la papila apical. Esto es desde el punto de vista odontológico. La guanina. Significado clínico. Otra base que tenemos en cuenta es nuestra citosina, que es una base pirimidina. Esta citosina tiene un peso molecular de 111.1 gramos por mol. Fue descubierta cuando fue hidrolizada en tejidos del timo, o sea, se encontró realmente en el timo. Y se propuso una estructura en el laboratorio justamente cuando fue hallado, no creo que fue más o menos entre 1903 aproximadamente, ¿no? La citosina se puede encontrar como parte tanto del ADN como del ARN y se empareja con la guanina. Sin embargo, es inherente o podría decirse que es inestable y puede convertirse, ¿ya? Y puede convertirse en uracilo. Y se produce esa conversión de uracilo, es lo que denominamos que es una desaminación espontánea. Esta desaminación espontánea puede conducir a una mutación puntual, ¿no? Si no se repara por las enzimas reparadoras del ADN, como la uracilo glicosilasa, que tiende a dividir o eliminar el uracilo del ADN, porque no puede estar presente este uracilo en el ADN. Sí puede estar presente en el ARN, pero no en el ADN. La citosina también puede metilarse y puede, por una enzima denominada la ADN metiltransferasa, convirtiéndose en un producto denominado la 5-hidroximetilcitosina, ¿no? ¿Cuáles son en sí las funciones en sí de la citosina? Es una base de pirimidina que podríamos decir que forma parte como la unidad fundamental de los ácidos nucleicos. Pero hablar también de la citosina, tendremos que hablar de la metilación del ADN. Esta metilación del ADN está relacionado, lógico, con la metilación de citosinas en el ADN y es el mecanismo epigenético más estudiado y generalmente se traduce en una represión o una expresión génica. Se dice que el cáncer de mama, y esto ténganlo muy en cuenta, está asociado con esta metilación del ADN, que es un evento epigenético con un grupo metilo agregado. La secuencia del ADN está compuesta por la unión de 4 nucleótidos, usted lo sabe, y que está formado por azúcares que conforman justamente adenina, timina, citosina y guanina, ¿no? Y un grupo fosfato que actúa como enganche y que existen unas diversas combinaciones, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esto, de que la metilación del ADN está asociado al cáncer de mama, ¿ya? En sí, esta desaminación espontánea ocurre porque la 5-metilcitosina se convierte en timina, generando un desajuste entre timina y guanina, ya que no puede haber un emparejamiento. Acuérdense que la citosina se empareja con la guanina, pero si existe presencia de timina, se ocasiona, es generado esto como consecuencia de que se produjo una desaminación de citosina. Los mecanismos que reparan luego de corregir, se va a producir
una corrección de citosina a guanina original. Otra base hidrogenada es la timina, cuyo peso molecular es de 126.1 gramos por mol, y su nombre justamente se debe a que fue hallado en el timo de los terneros. Como se sugiere, puede derivarse de la metilación en sí del uracilo en el quinto carbono, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos acá que tener en cuenta, algo muy importante después de toda la parte que pueden encontrar bibliográfica, es la formación de unos elementos que se denominan KINs, que es considerada una de las mutaciones muy comunes del ADN. Esto que involucra la presencia de dos timinas, o puede haber dos citosinas adyacentes. Esta presencia que se observa en luz ultravioleta puede formar dímeros de timina causando retorcimiento, o sea, de la molécula de ADN, lo que a su vez se traduce en una inhibición de la función normal. Entonces, en resumen, como dice acá la diapositiva, la presencia de dos timinas o dos citosinas adyacentes es una mutación común del ADN. En presencia de una longitud de onda de luz ultravioleta, puede formarse dímeros de timina, causando KINs en la molécula de ADN e inhibiendo la función normal del ADN. ¿Qué cosa quiere decir esto? Si ustedes están expuestos continuamente a luz ultravioleta, lo que va a generar es esta mutación, esta alteración en la conformación de la timina y de la citosina. Cuando yo les pregunte qué es lo que puede generar la excesiva exposición a luz ultravioleta, usted lo que tiene que responder es la presencia de KINs. Y KINs vendría a ser la presencia de dos timinas o dos citosinas adyacentes en una mutación común del ADN, lo que va a generar una inhibición de la función del ADN respectivo. Tenemos el uracilo, cuyo peso molecular es 112.09 gramos por mol. El nombre uracilo en sí fue dado porque se intentaba sintetizar derivados del ácido úrico, de ahí viene su nombre, del ácido úrico es uracilo. El uracilo metilado es idéntico a la timina, hay que tener bastante en cuenta. De ahí que la hipótesis de que con el tiempo la timina se convirtió en estándar del ADN en lugar del uracilo. Es muy similar el uracilo con la timina, que como lo vemos. Sus usos tenemos el uricin, difosfato de glucosa, regula la conversión de galactosa en glucosa en el hígado y va a utilizarse en la biosíntesis de polisacáridos, uracilo, y también utilizado en la desintoxicación de muchos carcinógenos. Así tenemos también ocasiona aumento de monofosfato de desoxiuridina, además monofosfato de desoxitimidina, y el uracil difosfato de glucosa va a provocar aumento levemente en el riesgo de cáncer en pacientes con deficiencia de folato, por lo cual se considera que debemos consumir elementos ricos que tengan el folato para evitar que exista esta alteración por deficiencias de uracilo. Entonces, en la base nitrogenada más azúcar tenemos un nucleósido. Este azúcar puede ser desoxirribosa y vamos a formar nucleósidos como la D-adenosina, la D-guanosina, la D-citidina, la D-uridina y la D-timina. Si el azúcar es una ribosa, vamos a formar la adenosina, la guanosina, la citidina, la uridina y la timidina. La única diferencia es que en la desoxirribosa tenemos como prefijo D y en la ribosa no. En ambos tenemos como sufijo ina, ina, en ambos, dina y sina. Este nucleósido, si lo unimos a un grupo fosfato, va a formar un
nucleótido. Recordemos que el grupo fosfato puede estar formado por un fosfato, por dos fosfatos que forman difosfato, o por tres fosfatos formando el trifosfato. Y en sí forman monómeros estructurales desonucleicos de acuerdo a lo que se formó. Si está formado por un fosfato, es el adenosín monofosfato cíclico, muy importante en el movimiento de los dientes al momento de hacer la aparatología ortodóntica, el adenosín monofosfato cíclico, el guanosín trifosfato, que es producto de la guanosina, y el adenosín trifosfato, que proviene de la adenosina. Entonces tenemos en cuenta lo que vendría a ser un nucleótido y un nucleósido. Estos nucleótidos, a su vez, va a tener una síntesis en novo que se forma a partir de la fosforibosil pirofosfato, o conocido como PRPP, unido al CO2, y esto unido a aminoácidos y un tetrahidrofolato nos va a dar origen a un nucleótido. Estos nucleótidos pueden ser de dos bases: purinas, los nucleótidos purínicos, y pirimidinas, los nucleótidos pirimidínicos. Recordemos que los nucleótidos nos proporcionan información genética y transferencia de energía. Así tenemos de bases purinas al adenosín monofosfato y al guanosín trifosfato. De bases pirimidinas tenemos al auridín difosfato y al citidín difosfato. La degradación de los nucleótidos se va a generar por una enzima nucleasa, y los ácidos nucleicos se van a formar en oligonucleótidos. La acción de otra enzima, la fosfodiesterasa, va a generar mononucleótidos, y aquí interviene otra enzima, la nucleotidasa. Entonces recordemos, mire la diferencia: nucleasas, fosfodiesterasas, nucleotidasas. Los mononucleótidos, por acción de una enzima nucleotidasa, va a originar nucleósidos. Nuevamente, la nucleotidasa interviene y degrada los nucleósidos en base nitrogenada. Y esta base nitrogenada se puede degradar en azúcar ribosa o en azúcar desoxirribosa, que a su vez va a provocar la absorción a nivel de las microbiosidades intestinales y llega al torrente sanguíneo. Entonces, este es un cuadro sintético que yo les puedo preguntar: ¿cómo así puede uno metabolizar e ingerir los nucleótidos a nivel del torrente sanguíneo? Entonces tienes que decir secuencialmente: el ácido nucleico es degradado por las nucleasas, convertido en oligonucleótidos. Los nucleótidos degradados por la fosfodiesterasa se convierten en mononucleótidos. Los mononucleótidos son degradados por la nucleotidasa, se convierten en nucleósidos. Los nucleósidos son degradados por las nucleotidasas y se convierten en bases nitrogenadas, desoxirribosa o ribosa. Se permite la absorción a nivel de las microbiosidades intestinales e ingresan al torrente sanguíneo. Esto vendría a ser la digestión de los ácidos nucleicos. Además tenemos la presencia de adenosín monofosfato o quinasa, que es una proteína quinasa activada por acción del monofosfato adenosino, que lo vamos a encontrar de forma importante en los tumores malignos y en tumores metastásicos. Entonces, el adenosín monofosfato quinasa, esta es una enzima que se encuentra en que se encuentra en etapas tumorales, carcinógenas. Regula las vías del metabolismo tanto de glucosa, lípidos y proteínas. Entonces, la importancia clínica de este AMPK es que se encuentra en tumores metastásicos, en tumores malignos y en tumores también benignos. E incluso, mire, se dan cuenta, está relacionado con la resistencia a insulina y la presencia de diabetes, ¿ya? Mutación genética, promoción y expansión clonal, conversión de lo que es benigno a maligno. Si esto progresa a un tumor maligno de mayor grado, se genera metástasis y degradación continua. Entonces, el adenosín monofosfato quinasa
controla las vías metabólicas fundamentales para la tumorogénesis y la progresión del cáncer. Muy importante y a tomar en cuenta, ¿ya? Esto desde el punto de vista clínico, lo que nos interesa a nosotros. ¿Por qué estudiamos los ácidos nucleicos? Porque encontramos justamente que el adenosín o adenosina monofosfato proteína quinasa se encuentra tanto en las vías metabólicas de la glucosa, lípidos y proteínas y controlando las vías metabólicas que conforman la tumorogénesis y la progresión del cáncer. Y como resumen, regula eventos celulares como el crecimiento, la supervivencia y la proliferación de células cancerosas. Entonces, si yo les pregunto importancia de la MPK, ahí tienen ustedes las respuestas. Nucleótidos y adenosín trifosfato. Su relación, ¿no? Como saben, esto nos proporciona bastante energía, el adenosín trifosfato, ¿no? Pero existe un adenosín trifosfato externo y este va a mantener la diferencia a nivel óseo, o sea, va a permitir mantener la diferenciación osteogénica de células osteoblásticas, osteoclásticas, osteocitos. Promueve entonces la formación de lo que vendría a ser osteoclastos, es decir, promueve la resorción ósea mediante la generación de la osteopontina. Y además participa el ATP extracelular, participa en la regulación de la respuesta inmune, al generar células T. Entonces, el adenosín trifosfato extracelular participa a nivel óseo, formando la diferenciación osteogénica, en la resorción ósea, formando la expresión de osteopontina, y en la expresión inmunológica o respuesta inmune, generando células T. Recuerden, esa es la importancia, cómo actúa, y sobre todo nosotros podemos verlo acá, que el adenosín trifosfato extracelular lo que va a provocar es la degradación, va a participar en células inflamatorias como la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral, la metaloproteinasa 9, la formación y activación de osteoclastos, y esto que va a provocar resorción ósea y pérdida ósea. Entonces, si se dan cuenta, desde el punto de vista odontológico, la importancia del ATP extracelular toma razón de ser porque participa desde el punto de vista de la formación ósea, de la resorción ósea y en la regulación de la respuesta inmune. Esto desde el punto de vista inmunológico y desde el punto de vista fisiológico. Pero también podemos encontrar que el adenosín trifosfato extracelular forma parte de bacterias o de microorganismos periodontopatógenos que secretan este componente, contribuyendo a una mayor inflamación y pérdida ósea y formación de periodontitis. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos una pieza dental, esmalte, toda la parte externa, y esta parte en naranja es el cemento. Justamente lo que limita el esmalte con el cemento se llama la unión cemento-esmalte. Y acá vemos el límite. Y acá va a ver ocurrir nuevamente cuando hay salud periodontal que hay una actividad simbiótica del biofilms. Hay una homeostasis, ¿no? Existe estabilidad entre los elementos externos como los elementos internos. Pero basta que haya una colonización de microorganismos periodontopatógenos, esta estabilidad se convierte en una disbiosis. Se va a formar una película a nivel subgingival, degradando todo el tejido óseo. Este es el tejido óseo en amarillo, esto rosado es el ligamento o membrana periodontal, y esta la encía. Entonces, si se dan cuenta, se produce una alteración o disbiosis de esto porque existe colonización de esa zona, y de lo que el hueso se encontraba a este nivel se va perdiendo poco a poco y el diente pierde estabilidad y comienza a moverse.
Este movimiento cada vez es más intenso, motivado no solamente por la pérdida del tejido de sostén, sino también por la mordida o la oclusión. Y esta degradación va a formar parte de lo que vendría a ser uno de los síntomas de la enfermedad periodontal. Va a haber resorción ósea y aumento de la inflamación. Y acá va a haber una degradación o alteraciones de las fibras gingivales, como ocurre acá, que va a estar sujeta a la presencia de metaloproteinasas, que van a reducir la tensión celular e inducen a la liberación de ATPs de los fibroblastos gingivales marginales. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, desde el punto de vista bioquímico, se genera ATPs extracelulares motivados justamente por la severidad de la inflamación y la resorción ósea. Estos ATP extracelulares también están presentes en los fibroblastos gingivales y van a inducir, como le dije hace un momento, a un proceso inflamatorio, secretando citoquinas como interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo, y desencadena la pérdida ósea alveolar. Entonces, tomen en cuenta que muy aparte de generar hueso, resorción ósea y generar también participar en la formación de células T, que se habló en la anterior diapositiva, va a permitir que bacterias periodontopatógenas se secrete ATP extracelular a través de la degradación de las fibras gingivales, permitiendo de que se secreten a su vez interleucinas, factor de necrosis tumoral, y permitiendo el desenlace con la pérdida ósea alveolar y el movimiento dental a posteriori. Por tanto, estos también, este ATP o este adenosín trifosfato extracelular va a permitir que ante esta agresión que existe, motivada por las células proinflamatorias y la noxa de los microorganismos, que se volvieron en microorganismos anaerobios, va a promover el reclutamiento o la agrupación de células de defensa que van a permitir que pueda combatirse esta agresión generando un proceso inflamatorio. Hasta aquí la clase que vendría a ser sobre correspondiente a ácidos nucleicos. ¿Qué hora es ahorita? Vamos a ver, son las 10. Cerramos este Meet y entramos al Meet que les envié, que es el número 2. Gracias.